Una vez más y como siempre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les da la más cordial bienvenida a esta presentación de una novedad editorial de este máximo órgano jurisdiccional en el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en su edición número 46. Gracias por acompañarnos y vamos directamente a esta presentación, como les había comentado, compilación 2014-2024, jurisprudencia y tesis en materia electoral y compilación 1997-2024. Tengo el gusto de presentarles a todas y a todos ustedes, a quienes integran este panel. Me refiero al profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctor Flavio Galván Rivera. Con el mismo agrado saludamos la presencia de la Directora General de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta de este máximo órgano jurisdiccional. Me refiero a la maestra Priscila Cruces Aguilar. Gracias a la presencia de la maestra Priscila Cruces Aguilar. Se encuentra con nosotros Agustín Millán Gómez, quien es el director general de documentación de este máximo órgano jurisdiccional. Agradecemos. Igualmente, su valiosa y destacada presencia. Asimismo, respetuosamente le cedo el uso de la voz como moderador de este panel. Adelante. Muchas gracias, Lucy. Muy buenas tardes tengan todas y todos los aquí presentes y las personas que nos siguen a través de las redes institucionales de este órgano jurisdiccional. Hoy tengo el privilegio de moderar una obra por demás importante, que es una compilación en materia de jurisprudencia y tesis en materia electoral. Tenemos una versión en formato físico, que es la que ustedes pueden estar viendo enfrente en este escritorio, que abarca el periodo 2014-2024, que se concluyó el año pasado, pero además tenemos la oportunidad de presentar también la compilación histórica más completa que haya hecho este órgano jurisdiccional en esta materia de jurisprudencia y tesis en materia electoral para el periodo 1997-2024. Decidimos hacer una publicación electrónica porque este periodo de referencia 2014-2024 pues es un volumen muy amplio y hacerla desde 1997 hubiera sido sumamente pesado, costosa. No por ello deja de ser rico el análisis de todas las etapas jurisprudenciales que ha tenido este órgano jurisdiccional. Así que estamos engalanados con la presentación tanto de la versión impresa como de la versión digital, siempre coordinada, estimulada, impulsada por el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Sin mayor preámbulo, quiero ceder el uso de la voz a mi colega y amiga, la maestra Priscila Cruces Aguilar, directora general de jurisprudencia, para que nos haga algunas reflexiones en torno a estos proyectos editoriales que estamos presentando el día de hoy, y esperaríamos si al final se puede incorporar una invitada de honor también del Tribunal Electoral, que es la doctora María Margarita Elizondo Gasperín, que estaba prevista su participación, pero el tráfico está demasiado complejo. Antes, permítanme también hacer una precisión respecto a el doctor Flavio Galván. Más allá de ser un extraordinario profesor, investigador de la Escuela Judicial Electoral, sin duda es un gran jurista. Fue magistrado presidente
de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y nos sentimos también muy honrados con su presencia y que haya aceptado esta invitación que le formuló directamente el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Así que te cedo el uso de la voz, estimada Priscila. Adelante. Muchas gracias a todos por su asistencia. Saludo afectuosamente al doctor Millán por la coordinación de esta obra y especialmente al doctor Galván, quien de inmediato aceptó la invitación para acompañarnos y dar fe y testimonio de lo que también es producto de una obra editorial que se está publicando ahora, pero que también es parte de su obra, ¿no? Ahí vemos demasiados criterios jurisprudenciales, incluso algunas jurisprudencias que dejaron de ser vigentes en su momento y que las actuales integraciones más recientes tuvieron que retomar, porque aquello que se da por sentado a veces no hay que darlo por sentado y hay que recuperarlo. Le agradezco mucho haber aceptado la invitación, doctor, es un honor para mí estar en esta mesa con usted. En esta obra que coordina la Dirección General de Jurisprudencia, nos invitamos a la autorreflexión y crítica sobre toda la evidencia documental que hemos tenido como Tribunal Electoral. Me parece que esta obra, tanto la que aludía el doctor Agustín, de una compilación desde el 1997 a la fecha, nos da un testimonio vivo de cómo el tribunal ha ido desarrollándose, de cómo ha ido evolucionando, no solamente orgánicamente, sino que se ha ido adaptando a las realidades mexicanas, a cada contexto político, histórico y social que nos ha llevado a hacer cambios legislativos y también cambios sustantivos. En esta Feria Internacional del Libro, donde converge la literatura y el derecho, es un gran foro, es una gran oportunidad para presentar estas obras y sin duda dar fe de cómo el derecho electoral mexicano se ha desarrollado y, si me permiten, se va consolidando. La jurisprudencia, desde mi punto de vista, más allá de una idea clásica y formal de fuente del derecho, nos da cuenta de cómo el poder y del quehacer jurisdiccional tiene impacto. La jurisprudencia, hay que pensar más allá de la caja, es una forma en la que la judicatura puede dialogar sus decisiones, transmitir todos los criterios que van rigiendo de forma general a cómo van decidiéndose los casos que son sometidos en el Tribunal Electoral. Me parece que esta obra, para aquellos estudiantes que tenemos aquí presentes y que tenemos la versión digital tiene sus ventajas. En este mundo en donde ya estamos todos familiarizados con el buscar en estos documentos, nos va a permitir buscar asuntos específicos, palabras específicas para poder identificar cuáles son las tesis y jurisprudencias en un solo lugar. Que se cayó el use, que no hay internet, tienes la obra digital y la puedes consultar. Eso es una gran ventaja, no requieres el internet, en un solo lugar tienes todo el repositorio. Quiero hacer énfasis únicamente de forma, pues ahora sí que muy superficial, a cómo esta obra, que a lo mejor pareciera que trae únicamente criterios jurisprudenciales, sí es una muestra de que el Tribunal Electoral brinda previsibilidad en sus decisiones y que el Tribunal Electoral siempre ha sido un tribunal de avanzada en sus criterios. Y voy a explicar ahora con un breve ejemplo temático de todos los criterios que hay, cómo incluso nos adelantamos a lo que después viene. Y esto nos demuestra varias cosas, que como juristas en general tenemos que estar altamente capacitados, tenemos que estar adaptados a las realidades sociales y además que hay que dar siempre un paso adelante sin miedo a la crítica. Y esto lo digo porque
La jurisprudencia, si la vemos en términos teóricos, que no me dejarán mentir acá los estudiantes, podría ser criticada como una especie de activismo judicial en contra de las normas generales que el poder legislativo soberano de la decisión del pueblo realiza. A mí me parece que la labor de la jurisprudencia, tanto aquí como en el mundo, nos muestra que hay un diálogo permanente entre la judicatura, la ciudadanía y el legislador. Hay aquí algunas aproximaciones dentro del Tribunal Electoral que se adelantan a lo que ahora conocemos como juzgamiento con ciertas perspectivas de derechos humanos, con cierta perspectiva de género. El Tribunal Electoral lo hizo antes sin nombrarlo, sin ponerle nombre, lo hacía ya desde antes de que hubiera una reforma constitucional en 2011 y creo que esto significa que como juzgadores y como usuarios de de estas sentencias tenemos que advertir que hay decisiones políticas fundamentales dentro de nuestro sistema normativo que no se sujetan a negociación, que son parte de lo que le llaman consensos, de estos llamados que a mí me gusta mucho Garzón Valdés por esto, de estos cotos vedados en donde no hay margen de negociación porque el propio sistema jurídico ya se sometió a un escrutinio, ya se sometió a un juicio y decidió que eso no era negociable. Y pienso, y como en una serie intenté hacer una lista de decisiones políticas fundamentales, que en la jurisprudencia se ve cómo los partidos políticos tienen un papel fundamental como entes de interés público y son autoridades responsables de cara a los simpatizantes y a los militantes que están a su frente, entonces tienen como autoridad el deber de garantizar ciertas obligaciones para sus militantes. Cómo hemos maximizado el derecho de afiliación para todas las personas que simpatizan con una ideología partidista, cómo desde la propia Constitución se han tomado decisiones de evitar injerencias de actividades clientelares, al menos para la formación de partidos políticos y después para financiamiento, para participación política. Desde la Constitución y con el desarrollo jurisprudencial también se evita la injerencia del poder económico privado en las campañas a fin de garantizar una contienda más equilibrada, libre de cualquier injerencia empresarial. Y en general me parece que una decisión política fundamental y que ahora con todas las realidades sociales estamos repensando es cómo participan los servidores públicos en la política, y lo que pareciera no estar sujeto a negociación es la prohibición de que el dinero público se involucre dentro de la equidad de las contiendas. En este contexto de decisiones políticas nosotros vemos toda la jurisprudencia del Tribunal Electoral y, si me apuran, en esta compilación damos fe de cómo el juicio de la ciudadanía, que originalmente era pensado para que personas que querían acceder al poder o ejercer su voto impugnaran, se ha ido flexibilizando y se ha ido maximizando para que también sea un mecanismo de defensa para legisladores ya en el poder, ya ejerciendo la función pública, y que entonces esos legisladores puedan defender el voto desde la trinchera del poder público a raíz de resguardar sus funciones públicas. Lo mismo ha sucedido con consejerías electorales, con magistraturas electorales, se ha maximizado el acceso a la justicia permitiendo una vía de impugnación. Dentro de este ejercicio está la posibilidad de que autoridades defiendan su autonomía presupuestal, de que se proteja a los contendientes en campañas en caso de que sean víctimas o posibles víctimas de violencia política de género. Se pueden implementar medidas cautelares, aunque no seas la autoridad competente, eso es un criterio jurisprudencial. Y respecto de comunidades o grupos en situación de alguna desventaja, también se han flexibilizado los
plazos procesales para presentar demandas, se han brindado facilidades de accesibilidad en este día que hoy conmemoramos de la lengua materna, para que las comunicaciones judiciales sean en las lenguas maternas de los pueblos y comunidades originarios. Y antes de que fuera implementada una reforma constitucional de justicia cotidiana, nosotros ya nos habíamos adelantado a flexibilizar formalismos procesales. Incluso antes de esta reforma ya teníamos digitalización de juicios, ya teníamos pues alguna flexibilización en el ofrecimiento de las pruebas, el cómputo de los plazos lo veíamos también en algunas situaciones con alguna valoración especial. Y para no quitar más tiempo, porque me gustaría mucho escuchar al doctor Galván, que ha sido pionero en la creación de estos criterios, quisiera reflexionar también sobre los retos que se nos vienen, y que dentro de esta obra que hace un parteaguas y que me parece muy oportuna, porque 2024 tuvo muchos cambios en la Constitución y necesariamente nos van a hacer repensar cómo armonizar los criterios que ya tenemos con las realidades nuevas que se nos avecinan. Y creo que esta obra sin duda servirá para que toda la ciudadanía, para que todos los estudiantes, para que todos los juristas que consultan y que nos leen y que nos critican, también nos ayuden a cómo repensar este ejercicio de armonización con estas nuevas realidades. Sin duda se nos viene y estamos en un ejercicio de una elección inédita. Honestamente, yo estoy personalmente tranquila, porque me parece que con todo y que es un proceso inédito, sí consideraría que aunque los precedentes nunca son aplicados mecánicamente, sí tenemos criterios que nos ayudan a poder decidir y a poder vislumbrar cómo se resolverán las controversias que vienen. Yo pensaría que estas transformaciones nos van a llevar a retos como Tribunal Electoral, a retos como Dirección de Jurisprudencia, para crear mejores criterios, para adaptar los criterios que ya tienen a nuestras nuevas realidades. Y sin duda, pues los invito a estar pendientes de lo que estamos haciendo y de lo que vamos a intentar hacer para hacer pues ya no sería una nueva compilación y un ejercicio de compilación de lo que resulte de la elección que está concurriendo actualmente. Les agradezco mucho y les cedo el uso de la voz al doctor Galván. Gracias, Agustín. Mi reconocimiento, por supuesto, a nuestra directora del área de jurisprudencia por todo el trabajo que han llevado a cabo. Y por supuesto a nuestro director editorial, secretario editorial del Comité Académico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tiene por ahí una expresión interesantísima. Sí, también hacemos libros. Y vean nada más el trabajo que hacen. Un trabajo de compilación, de sistematización, pero también un trabajo editorial. De una gran calidad y de una extraordinaria cantidad. Tendrían que visitar el stand del tribunal para que vean parte de lo mucho que hay. Un libro que un amigo profesor de la Universidad Metropolitana acaba de pedir, Constitucionalismo Transformador. Es parte de lo que está aquí, en este volumen que solo abarca una década, de 2014 a 2024, y vean nada más todo lo que hay aquí. Y la versión electrónica, 1997-2024. Cuando veo este trabajo,
me recuerda nuestras clases de introducción al estudio del derecho. Y la lectura del libro obligado, Introducción al estudio del derecho, de Eduardo García Maínez, efectivamente, porque es el que casi todos estudiamos y debemos estudiar. Fuentes formales del derecho, ley, costumbre y jurisprudencia, casi lo escucho en coro, me da mucho gusto, pero nos han engañado. No son fuentes formales del derecho, es el derecho objetivo. La fuente del derecho ley es el procedimiento legislativo, la ley es derecho. La jurisprudencia no es fuente, la jurisprudencia es derecho. La fuente es el procedimiento jurisprudencial, que depende del tribunal y de la ley aplicable. Pero una vez que es jurisprudencia, vincula, es obligatoria, y lo decimos con mucha frecuencia, jurisprudencia obligatoria. Y la jurisprudencia del Tribunal Electoral, perdónenme las otras áreas del derecho, es de una vinculación mucho más amplia que la que incluso hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si leemos la Constitución y la Ley de Amparo, vamos a ver qué tribunales están obligados al cumplimiento de la jurisprudencia de la Corte. Y si bajamos de nivel y vamos a tribunales colegiados, la obligatoriedad también disminuye. La jurisprudencia del Tribunal Electoral obliga a los tres poderes, al legislativo, al ejecutivo y al judicial, pero obliga también a todos los tribunales electorales de la República, que no forman parte del Poder Judicial de cada entidad federativa. Obliga a los institutos electorales, que son también organismos con autonomía constitucional. Obliga a los partidos políticos, obliga a las organizaciones, iba a decir agrupaciones, pero estas son más organizaciones, no importa cuál sea el fundamento de su organización, si el fin es de carácter político. Obliga a los ciudadanos y, si me permiten el atrevimiento, obliga incluso a los menores de edad o tutela a los menores de edad. Los temas más recientes son justamente sobre el interés superior del menor, por supuesto vinculado a la materia política, no solo a la electoral, sino a la materia política en general, y luego, por supuesto, a la materia electoral. Todo eso está recogido aquí. ¿Hemos ido a los extremos? Sí. La sala especializada, la sala regional especializada, que no es regional, sí especializada, porque su competencia es nacional, ha incluso pretendido la protección del menor hasta el creado por inteligencia artificial. Afortunadamente la sala superior corrigió la plana y, por supuesto, no puede ser sino para seres humanos. Eso hablando de lo más reciente, pero nuestra jurisprudencia, y perdón el atrevimiento, también asumo la responsabilidad, nuestra jurisprudencia viene desde 1987. Cuando, se explica aquí en el libro, por supuesto, cuando el tribunal no tenía facultades para establecer jurisprudencia y estableció criterios con el rubro criterios del Tribunal de lo Contencioso Electoral, sobre todo con motivo de la elección de 1988. Y después, ya con facultades, como se explica en la obra, a partir de 1990, con la creación del Tribunal Federal Electoral, que actúa a partir de 1991, con la elección intermedia y después lo que sigue. Empezamos con tesis que pudieran ser sumamente elementales.
para la entrega de paquetes electorales el día de la jornada electoral, se establecía y se establece que aquellas mesas directivas de casilla instaladas en la cabecera distrital en zona urbana deben entregar los paquetes inmediatamente. ¿Y cuánto tiempo es inmediatamente? Si tuvimos que hacer la interpretación jurisprudencial que sigue vigente. Inmediatamente solo el tiempo indispensable para trasladarse del lugar de instalación de la mesa directiva de casilla a la oficina del Consejo Distrital. Y muchas veces, frente a las oficinas del Consejo Distrital se instala la mesa directiva de casilla. Solo hace falta cruzar la calle. ¿Cuántos minutos nos lleva a cruzar la calle? O está a 2 o 3 manzanas o cuadras, como también acostumbramos decir. Sí, interpretar el inmediatamente. Pero también temas tan importantes como la posibilidad de impugnar actos de los partidos políticos. No estaba prevista esta posibilidad. Y la primera tesis de jurisprudencia en la materia fue: no procede el juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano para impugnar actos de los partidos políticos. Porque así estaba previsto en el texto de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Pero era tanta la impugnación, tanta la cantidad de demandas recibidas, que los integrantes de la Sala Superior en la primera generación hicieron la reflexión: no podemos dejar en estado de indefensión a los militantes de los partidos políticos. Se deja sin efecto la tesis de jurisprudencia y se establece la nueva, que en 2007 provoca reforma constitucional. Y así muchas reformas constitucionales y por supuesto reformas legales han derivado de la jurisprudencia, que ya no está vigente, porque ya no hace falta, ya está en el texto legal o en el texto constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver una denuncia de contradicción de criterios entre Sala Superior y el Pleno de la Suprema Corte, llegó al grado de establecer 4 tesis de jurisprudencia que para mí son un baldón del Poder Judicial Federal. Las tesis de jurisprudencia 22, 23, 24 y 25, perdón, 23, 24, 25 y 26 de 2002, prohibiéndole al Tribunal Electoral hacer control de constitucionalidad de leyes para resolver el caso concreto. La única, y así lo dijeron literalmente, la única vía para impugnar la constitucionalidad de una ley es la acción de inconstitucionalidad. Y efectivamente, así está previsto en el 105, fracción segunda de la Constitución. Pero eso es para el control abstracto de la constitucionalidad de leyes, no para el control concreto. Sin embargo, la Corte dijo: Tribunal Electoral, abstente de hacer control de constitucionalidad. No puedes hacerlo, ni siquiera a pretexto de inaplicar la ley al caso concreto. La reacción en la Sala Superior no está escrita, pero yo era secretario general y escuchaba casi todo. Bueno, no haremos control de constitucionalidad ni siquiera para opinar sobre la impugnación de leyes electorales que se presumen inconstitucionales. Porque de acuerdo a la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del 105, cuando se impugna la constitucionalidad de una ley electoral, deben pedirle opinión a la Sala Superior. Y si no podemos hacer control de constitucionalidad, ¿para qué nos preguntan? Y se omitió, de facto, dar opiniones. Se contestaba, por supuesto, el oficio de la Corte. Y eso
pudo haber motivado, esas tesis de jurisprudencia pudieron haber motivado que en el caso Castañeda Guzmán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos fuera para condenar al Estado mexicano. Afortunadamente, el Poder Revisor de la Constitución en 2007 hizo una adición al 99 de la Constitución para adicionar el párrafo sexto y establecer que el Tribunal Electoral puede hacer control de constitucionalidad de las leyes electorales únicamente para el caso concreto, supuesto en el cual debe de notificar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También fue el Tribunal Electoral, Sala Superior, la que determinó que el secreto fiscal y el secreto bancario no son oponibles al instituto en esa época federal, como debería de ser. El nacional es inconstitucional, lo he dicho muchas veces. En un país federal no puede haber instituciones nacionales o centralistas, entre paréntesis, ¿sí? Y esta tesis de jurisprudencia vino a modificar nuevas leyes. Y también determinó el tribunal que solo el tribunal puede determinar cuándo sus sentencias no son ejecutables, nadie más. Y esto fue en 2000 por alguna oposición del gobernador y del Congreso del Estado. En fin, la historia de la jurisprudencia electoral es amplísima, es por supuesto mucho más que todo esto, por eso es que no se pudo editar todo en papel. Léanlo, léanla. Es una consecuencia del trabajo de muchas generaciones, de muchas mentes, de muchas discusiones. Podemos estar o no de acuerdo, pero hay mucha creatividad. Nuestra directora hacía alusión a este movimiento que denominan activismo judicial. No, no es activismo judicial. En donde el poder legislativo o el poder revisor de la Constitución no ha hecho la tarea, tienen que hacerla los tribunales. Hay un principio general de derecho en el artículo 18 del Código Civil Federal. Ningún tribunal puede dejar de resolver una controversia ni a pretexto de inexistencia, insuficiencia o falta de claridad de la ley. Cuando no hay norma, habrá que hacerla. De lo que casi pocos se ocupan, la integración de la ley. Cuando la ley no es completa, habrá que completarla, integración de la ley. Y cuando no es clara, y aun cuando es clara, habrá que interpretarla. La ley no establece lo que la letra dice, sino lo que los tribunales competentes de aplicarla dicen que dice. Es la conclusión de la jurisprudencia. Gracias por su atención, gracias por abusar del tiempo, mi querido Agustín, y gracias por esa presentación tan amable. Y felicidades por el trabajo que aquí está reflejado. Muchas gracias. Pues si me permiten, los amigos, colegas del panel, quisiéramos agradecer la presencia de la comunidad estudiantil de la Universidad Latina que hoy nos acompaña. Sin duda, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se nutre siempre con este vínculo con la ciudadanía y particularmente con la academia y con la academia interesada en el derecho electoral. Y por eso hemos firmado un convenio de colaboración el año pasado con el doctor José Guillermo Colorado, rector de esta casa de estudios, a quien también le mandamos un afectuoso saludo, y con esta participación de la comunidad estudiantil, pues justamente honramos parte de los compromisos que hemos establecido de tener esta vinculación muy estrecha
en las actividades que realiza el Tribunal Electoral. Y también le damos las gracias y la bienvenida al doctor Fernando Islas, quien acompaña a este grupo de estudiantes del UNIL. No me resta más que reconocer el gran trabajo de la Dirección General de Jurisprudencia por este excelente compendio de sistematización de jurisprudencia y tesis muy amplio y que fue muy exigido el año pasado. El año pasado el magistrado Fuentes Barrera hacía una reflexión y decía que estaba pausado el trabajo de hacer acopio y actualización, así que mi reconocimiento a todo el equipo de abogados, a toda la Dirección General de Jurisprudencia de este órgano jurisdiccional por el magnífico trabajo que realizaron, los cuidados editoriales que realizó nuestra unidad administrativa fue muy fácil porque pudimos tener un diálogo muy directo, muy preciso con ustedes, e invitamos a los asistentes a que pasen al stand de aquí del Tribunal Electoral, que lo tenemos al final de pasillo, para que se puedan surtir de algunas novedades editoriales, con independencia de que periódicamente estamos haciendo llegar todo el acervo bibliográfico a la UNILA. Y procedo a entregar el reconocimiento de su participación al doctor Flavio Galván Rivera. Es un honor entregárselo personalmente. Se tomará la fotografía de este momento tan importante para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que año con año se presenta en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, ahora en su edición número 46. Y desde esta galería, Salón Galería de Rectores, vamos a despedir esta transmisión, no sin antes agradecer a quienes participaron en esta presentación de esta colección tan importante para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de jurisprudencia. Hasta la próxima. Le recordamos que seguiremos presentando obras editoriales aquí en la Feria Internacional del Libro, consulte horarios y también visite nuestro stand. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está presente en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Por su atención, muchas gracias y hasta la próxima.